Ecuador se hunde en la oscuridad después de declararle la guerra a México. ¿Qué pasaría si te dijera que estás al borde de una crisis que amenaza con sumergir tu país en la oscuridad más profunda? Esta pesadilla es real para los ecuatorianos, que ven cómo la luz se desvanece, devorada por las sombras de una crisis energética que amenaza con paralizar el país, mientras ven con impotencia cómo cada vez más países apoyan a México. Te invito a adentrarte en este video para conocer el detrás de escena de la dramática situación en Ecuador, por qué no debió enfrentarse nunca al poder de México y cómo cada vez más países apoyan al país azteca. Pero primero ponte cómodo, porque en los próximos minutos te revelaremos datos sobre estos países que no creías posible. Comencemos. Imagínate que estás en tu casa intentando encender el televisor para ver un partido de fútbol o quieres tomar algo fresco de la heladera, pero nada funciona. La luz se ha ido hace días. Esa es la dramática situación que están viviendo millones de familias en Ecuador. Incluso el gobierno de Daniel Noboa ha tomado una insólita decisión, suspendiendo durante 2 días la jornada laboral y educativa. Sí, escuchaste bien. El gobierno prohibió ir al trabajo y suspendió las clases en las escuelas debido a la falta de energía eléctrica. Pero veamos ahora algunos números para entender mejor. Según las últimas cifras, mientras que el consumo de energía se mantuvo, la producción de electricidad en Ecuador ha disminuido drásticamente en los últimos meses. Esto se debe a una combinación de factores. Por un lado, debido a las intensas sequías que está sufriendo el país, no hay agua suficiente en los embalses de Masagre y Paute. Son 2 de las principales centrales hidroeléctricas, que desde hace semanas están paralizadas casi por completo. Solo les queda esperar por lluvias. Además, la central hidroeléctrica de Coca-Codo Sinclair, que es la que más energía aporta al país con 1500 megavatios, registró un déficit del 40% respecto al promedio histórico. Y sumado a este combo explosivo, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, que también enfrenta dificultades energéticas por la falta de lluvias, decidió dejar de venderle energía a Ecuador. Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano de Noboa no se ha hecho cargo de la situación y acusa de haber ocultado información y corrupción a funcionarios del Ministerio de Energía, y específicamente a su ex ministra Andrea Arrobo. Sí, acusa a su propia ministra de sabotaje. Realmente increíble. Esta escasez de energía ha tenido impacto directo en la vida de las personas. Muchos negocios han tenido que cerrar temporalmente. El transporte es un caos en una ciudad sin semáforos ni luz, y las escuelas y universidades debieron suspender sus clases. Incluso hay sectores críticos como la salud, donde la falta de energía puede tener consecuencias graves si esta situación perdura en el tiempo. Imagina un hospital sin electricidad y cómo esto pone en riesgo la vida de los pacientes. Además, los cortes de energía han afectado a los servicios básicos, como el suministro de agua potable. El pueblo ecuatoriano está viviendo uno de sus peores momentos, y así lo refleja el testimonio de José, un comerciante en Quito. Prácticamente se pierde 6 horas en el día. De las 8 que se trabaja, no hay cómo hacer más mucho. O el de Laura, una vendedora de ropa. Que no puedo atender a la gente porque está oscuro, no puedo igual hacer lo que es el sistema, la forma de pago. Entonces sí me afecta bastante. Incluso las celebraciones las deben hacer a oscuras. Estaba celebrando el cumpleaños hoy y nos preparamos ya que sabíamos que no iba a haber luz. Si con esto creías que la situación en Ecuador ya es crítica, prepárate porque la situación se pone aún peor. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cerrar la embajada mexicana en Ecuador. Y para entender por qué, presta mucha atención. Trataremos de explicarlo de la manera más simple posible. Como seguramente sepas, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió a la policía ecuatoriana a irrumpir de manera ilegal en la embajada de México y secuestró al ex vicepresidente Jorge Glass, que tenía asilo diplomático. Lo que pasó recorrió las pantallas y los noticieros de todo el mundo. Una docena de agentes con armas largas en las manos saltó los muros de la embajada, venció la puerta y se llevó a rastras a Glass. Lo que tal vez no sabías es qué tan grande es esto
y las consecuencias que tendrá que pagar Ecuador. Lo ocurrido es de una gravedad nunca antes vista. Las embajadas son consideradas un lugar sagrado en la política internacional, y ninguno de los funcionarios mexicanos en Ecuador creía que fuese posible vivir la pesadilla que vivieron. Daniel Noboa, violando el derecho internacional, le declaró la guerra a todo el pueblo mexicano y ya sufre las consecuencias. México respondió con el rompimiento inmediato de las relaciones bilaterales y AMLO declaró: ni el temible Augusto Pinochet y otros dictadores se han atrevido a tanto. Además, el gobierno mexicano cerró la embajada por tiempo indeterminado y ordenó el regreso al país de 18 diplomáticos para preservar su seguridad. Y por si fuera poco, México denunció ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador y pidió su expulsión de la ONU hasta que no se disculpe públicamente. Ecuador debe admitir que violó los principios y normas fundamentales del derecho internacional. Y México advirtió que solo entablará diálogo con el país ecuatoriano si le entregan a Jorge Glass, quien en estos momentos aún permanece encarcelado. Sin embargo, el irresponsable de Daniel Noboa, que tiene a Ecuador sumido en una enorme crisis, dijo que no se arrepiente de nada y que incluso lo volvería a hacer. Mientras tanto, cada vez más países condenan la violación de la inmunidad diplomática y respaldan la postura mexicana. Chile y Colombia, además, ofrecieron asistencia consular a la comunidad mexicana en Ecuador. Refuerzan así la solidaridad entre los países de la región y destacan la importancia de la cooperación internacional en momentos de crisis diplomática. Ecuador se hunde en una crisis cada vez más profunda, con cortes de energía, un presidente impopular y, por si fuera poco, enfrentándose al poder de México, un actor clave en la política internacional. ¿Y tú qué crees? ¿Podrá Ecuador pedir disculpas a México y comenzar a dejar atrás sus enormes crisis? ¿O seguirá por este camino de devastación? Si les gustó el contenido, no olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Saludos.